Hola a todos, espero estén bien, cualquiera sea la hora en que estés viendo este video, en la mañana, en la tarde o en la noche. Hoy continuamos con otro tema que es muy importante, que es las soluciones. Esto es muy importante porque es un área muy grande de la química y muy clave para entender un montón de cosas y todos los temas que vienen detrás. Entonces, es como este video introductorio a lo que son las soluciones, te pido prestes atención y vamos a ello. Para tener en cuenta lo que son las soluciones, primero debemos hablar de lo que son las mezclas. La mezcla sí es pues cuando se unen dos cosas y ya. Entonces hay que tener claro esto de las mezclas. Son la unión de dos o más sustancias. Es algo que pues se mezcla. Estas mezclas tienen una característica y es que aquí no ocurren reacciones químicas, no hay una reacción química porque cada uno de sus componentes suele entonces mantener sus características. Acá no hay cambios químicos, es más algo como una unión entre las sustancias. Lo que quiere decir que esta unión es más bien física porque no hay cambios permanentes de las sustancias. Inclusive al ser física es un poco más sencillo hacerles una separación. Entonces ustedes ya debieron haber visto otros temas en los cuales hablamos de separación de mezclas, que es digamos la filtración, el precipitado, etcétera, etcétera. Podemos tener ejemplos de mezclas, como por ejemplo una ensalada de frutas que está con banano, piña, manzana, uvas, melón, kiwi, la fruta que te guste. Otro que puede ser el aire, que tiene nitrógeno, oxígeno, gases nobles, dióxido de carbono, tiene agua. Otro ejemplo de una mezcla es la sangre, que tiene agua, oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. El arroz con pollo, que tiene arroz, pollo, salchicha, alberjas, zanahoria, ¿sí? Depende de cómo lo cocine tu mamá. Bien, entonces dentro de lo que son las mezclas, podemos hablar de que las mezclas pueden ser de dos tipos. Uno es que sean mezclas heterogéneas y otro que sean mezclas homogéneas. Cuando hablamos de las mezclas heterogéneas, tenemos que saber que la característica es que tienen dos o más fases y en ellas se puede distinguir las componentes de las mezclas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo tenemos la ensalada de frutas y nosotros sabemos de qué está hecha esa ensalada de frutas si la vemos a simple vista. Entonces sabemos que hay, qué sé yo, uvas, banano, piña, sandía, ¿sí? Entonces lo vemos a simple vista. Otro ejemplo es el arroz con pollo. Entonces, como ya lo hemos dicho, pues nosotros sabemos a simple vista qué tiene esa sustancia, esa mezcla. Entonces, por eso decimos que tiene más de dos fases. Un ejemplo muy clásico, una mezcla heterogénea, es acá el aceite y el agua, acá se ven las dos fases, bien, pues porque ellos no se mezclan, entonces no son miscibles entre sí, es decir, no se revuelven, entonces generan esta mezcla de esta manera. Y otra puede ser, por ejemplo, esto que tenemos acá, que es un frasquito donde hay lentejas, frijoles, arroz, garbanzos, y ahí, aunque es una mezcla, podemos ver lo que hay. Y al ver lo que hay y es un poco más sencillo, entonces este tipo de mezclas se pueden separar por lo que son procesos físicos. Los procesos físicos, tamizaje, por ejemplo, en el cual se puede decantación, en el cual se pueden separar ese tipo de sustancias. Por otro lado tenemos las mezclas homogéneas, que a diferencia de las mezclas heterogéneas, solo tienen una fase, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la mezcla es uniforme y sus componentes no se pueden distinguir en la mezcla, ¿sí? Digamos la sangre. Nosotros sabemos que tenemos plaquetas, glóbulos blancos, rojos, todo eso, pero si tú ves una gota de sangre, uno ve solo la gota de sangre y no puede definir dónde está cada una de esas cosas. Otro ejemplo, digamos, es el aire. Yo les hablaba de que tiene nitrógeno en su gran mayoría, oxígeno, dióxido de carbono, pero no podemos decir, esta parte de acá es del nitrógeno, este es del dióxido de carbono. Es imposible decirlo así. El café, por ejemplo, el café ocurre lo mismo, ¿sí? No sabemos en qué parte está el agua, el café, la leche. Bien, y finalmente tenemos pues la gelatina. La gelatina es un gran ejemplo porque tiene pues colorantes, azúcares, saborizantes y entonces no podemos definir qué tipo de cosas a simple vista tiene. Por eso, al tener estas diferencias claras, sabemos que las mezclas se separan por procesos, las mezclas homogéneas se separan por procesos químicos para poder determinar cada una de estas sustancias. Cuando hablamos entonces de las mezclas homogéneas,
hablamos que las mezclas homogéneas en química son las soluciones. Es bastante importante eso, son las soluciones. Entonces, cuando hablamos de estas soluciones, estamos hablando que son formadas por dos o más sustancias que tienen una única fase reconocible, que es lo que hablábamos en el ejemplo anterior, y que tiene como mínimo dos componentes. Hay dos componentes como mínimo en una solución. A uno de esos componentes le vamos a llamar soluto y al otro le vamos a llamar solvente. ¿Qué es el soluto entonces? El soluto suele estar en menor proporción y es la que se disuelve en el solvente. Con eso se busca disminuir su concentración. Cuando digo suele, es que en su mayoría de veces el soluto está en menor proporción, pero a veces puede estar en mayor proporción y no quiere decir que no deja de ser soluto. Lo que hablamos del soluto es que la intención es como que bajar, disminuir sus características. Es decir, si tengo algo que está muy dulce, un jugo que está muy dulce, el soluto será el agua y lo que quiero es disminuir las características, es decir, disminuir la cantidad de dulce que hay, el sabor que siento dulce, entonces le agrego agua para disminuir esa concentración o cantidad de azúcar que hay. Por lo tanto, necesitamos algo que se llama un solvente. El solvente es el que suele estar en mayor proporción en la sustancia y disuelve los solutos, ¿listo? Y esto suele ser una sustancia neutra que no cambie, no reaccione con el soluto. Y esto, en su mayoría de veces, el solvente universal es el agua. Entonces acá tenemos que a las soluciones se le hace una abreviación que es SLN. Bien, SLN es igual al soluto, que se le llama STO. Es el soluto más el solvente, que es SLVT, que es solvente. Entonces, cuando hablamos de solución, vamos a hablar de soluciones y cuando soluto más solvente. O sea, si tú ves estas siglas, ya tienes que saber qué es lo que significa. Vamos a tener un ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el agua, listo, el agua con sal o con azúcar. Entonces lo agregamos y lo disolvemos. Entonces al disolverlo tú agregas azúcar y el azúcar como que se desaparece. Al desaparecerse, realmente no es que se desaparezca, solamente que las moléculas del azúcar se mezclaron con las del agua y se ve solamente una fase. El soluto en este caso sería el azúcar y el solvente pues el agua. Tenemos por ejemplo también en estado sólido otras características que digamos las arepas. Entonces las arepas también, digamos, tienen sal, tienen huevo, solamente que está dentro de la masa, que es el gran solvente, y la sal, el azúcar, el huevo, lo que le agregues, estará ahí inmerso dentro de la masa. Otro ejemplo, como ya había dicho, pues es el aire, que tiene bastantes solutos y podemos decir que en este caso quizás el que está a mayor proporción sería el nitrógeno, sería como el solvente el que los mantiene, pues es un decir. Cuando se toma el tema del soluto y el solvente, uno ya empieza a hablar de cantidades. A estas cantidades en una mezcla homogénea, o sea en las soluciones, se le denomina una concentración. Y entonces vamos a hablar de lo que son las concentraciones de una solución. ¿Qué es las concentraciones entonces? La concentración es la cantidad de soluto que hay en determinado solvente. Bien, o sea, estamos hablando de cantidades. Esas concentraciones pueden ser de dos tipos, concentraciones de forma cualitativa o cuantitativa. Cuando hablamos de cualitativa puede ser algo general, digamos una palabra que me está indicando algo, y cuando hablamos de cuantitativo está hablando de algo muy específico. Ejemplo, agrégale 2 cucharaditas de azúcar al café. 2 cucharaditas de azúcar es algo muy general, porque puede ser cucharaditas, alguien usa una cuchara muy pequeña, otra persona una cuchara mediana, otra persona una cuchara grande. ¿Listo? Entonces siguen siendo 2, pero la cantidad no es exacta. Cuando hablamos de cuantitativo es una cantidad exacta. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, agrégale 2 gramos de azúcar, agrégale 3.5 gramos de azúcar. Entonces van a ser 2 gramos, para ti y para mí van a ser la misma cantidad. Entonces a eso hablamos de cuantitativo, es algo más específico. Cuando hablamos de lo que es cualitativo, hablamos de 3 posibilidades de que sea insaturado, saturado o sobresaturado. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, el café. Entonces, digamos, este café está insaturado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene, en este caso, la leche sería solvente y el café, digamos, que es el soluto,
Entonces insaturados porque tiene mucha más leche que café, entonces es un café claro. Otro ejemplo sería este café, que es un café más oscuro, tiene leche, pero este tiene menos leche que este. No sé cuánta, pero tiene menos leche, se nota. Entonces ya sería un café que está saturado, ¿listo? Ya sobresaturado es que tiene un exceso de soluto, es decir, en este caso sería un exceso de café. Entonces uno dice, por ejemplo, un tintico. ¿Quiere un tintico? Acá hay tinto. Sí, claro, acá hay tinto. Ah, bueno, sí, dame un tinto. ¿Cómo lo quiere? ¿Saturado, sobresaturado o insaturado? No entiendo qué significa eso. Pues con mucho azúcar, con poco azúcar o con sin nada. Ah, ok, no, dámelo por favor, saturado. Saturado, pues señor, ok. Ok, que estés bien. Rápido, por favor. Gracias, que me voy a tomar un tinto. Bueno, entonces, continuando. Cuando hablamos de insaturado, por ejemplo, en el azúcar, ¿listo? En el azúcar, vamos a decir que está muy bajo en azúcar, tiene muy poquito azúcar. Si hablamos de un café saturado en azúcar, vamos a decir que, digamos, está como apenas, es como el azúcar que me gusta, la cantidad de azúcar que me gusta. Y si hablamos de sobresaturado, vamos a decir que el azúcar está muy dulce, el café está muy dulce, entonces ya está sobresaturado de azúcar. Si lo hablamos en términos, digamos, de café, hay cafés que son claritos, entonces tiene menor cantidad de café. Hay otros que son normales, es decir, tiene una cantidad como más o menos promedio, y hay otros cafés que se les llaman cargados. Estos cafés cargados pues tienen muchísimo café. Entonces, por eso les decía que cuando hablamos de insaturado puede ser una cantidad más o menos aproximada, pero no sabemos exactamente cuál cantidad es. Las concentraciones cuantitativas, como les decía, son más específicas, ¿bien? Entonces, al ser más específicas, las puedo dividir dentro de las concentraciones físicas o químicas. En las físicas, no importa el tipo de sustancia, entonces la proporción siempre va a ser la misma, solamente la vamos a hacer en términos de volumen y de masa, pero en las químicas sí importa el tipo de sustancia. También va a ser en términos de masa, pero no va a ser lo mismo si es cloruro de sodio, o sea, sal de cocina, o azúcar o ácido clorhídrico, no va a ser igual. Esto va a cambiar. En cambio acá no importa que sea, siempre va a ser lo mismo. A tener estos, entonces podemos hablar del porcentaje masa-masa, que estamos hablando de una disolución entre dos sólidos, por ejemplo, digamos una pastilla de acetaminofén. En este caso tenemos que es una pastilla de 500 miligramos. Supongamos que cada pasta de esta pesa 1000 miligramos, o sea, un gramo. La mitad de esto quiere decir el acetaminofén, el otro es como el solvente. Hay pastillas de acetaminofén que son de 250, otros de 100, entonces ahí está cambiando la concentración. En términos de masa-volumen, estamos hablando de un sólido con un líquido. Cuando un sólido se disuelve en un líquido, entonces digamos acá tenemos un suero fisiológico. El suero fisiológico es una disolución de cloruro de sodio, o sea, sal, en agua. En este caso, por ejemplo, es del 0,9%, pueden haber del 1% o variar, pero la concentración de sal que hay en este suero. Hay otro ejemplo que son el porcentaje volumen-volumen, que es una concentración que se da entre líquidos. Y entonces en los mejores ejemplos de estos son, por ejemplo, las bebidas alcohólicas. Una cerveza tiene en promedio 3 o 4% de alcohol, y el resto el 96 o 97% restante pues van a ser el agua, los colorantes, los saborizantes y ese tipo de cosas. Pero en sí lo que es solamente alcohol es el 4%. Hay otros bebidas alcohólicas que aumentan la cantidad de alcohol. Entonces digamos el vino tiene más alcohol, 10%, 15% de alcohol dependiendo del vino. Hay el ron, el tequila, que es muy rico, van a ir aumentando las concentraciones. Bien, entonces por ejemplo, digamos a mucha gente le gusta el whisky, digamos, este tiene una concentración muy alta, pero el whisky se toma generalmente el whisky en las rocas, y el whisky en las rocas es whisky con hielo. Entonces al agregar el hielo, lo que estamos haciendo es disolviendo el alcohol, y eso hace que la concentración de alcohol en ese whisky en las rocas pues sea menos, así
comparado si me tomara el whisky solo, sería mayor concentración. Entonces también hay unos aperitivos que se le colocan a las bebidas que hace que estas concentraciones vayan cambiando. Por su parte, las concentraciones químicas podemos ver lo que es la molaridad, la normalidad y la molalidad y los ppm, que son las partes por millón, que ya son un poco más complicadas y ya son parte de lo que es el siguiente video. Lo que vamos a hacer entonces es primero profundizar en las concentraciones físicas en los próximos videos, hacer algunos ejercicios de estas concentraciones y después explicar lo que son las concentraciones químicas, que es un poco más extenso y que es lo que importa realmente en la clase de química. Espero haya sido claro con las cosas que les he explicado. A veces hablo muy rápido, entonces les pido tener paciencia en ese aspecto y si tienen dudas, háganlas. Siempre pregunten, nunca se queden con una duda o si no su corazón se va a marchitar. Bueno, que estén muy bien y nos vemos en otro video.